Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros para este primer webinar sobre el fomento de la lectura, organizado por la editorial Bayard. Bayard es una editorial francesa, de origen francés, que existe desde más de 150 años y edita prensa infantil desde 1966. Empezó en Francia con una revista que se llama Pondapi, Caracola aquí, en España. En España estamos desde 1988 y animamos a la lectura cada año en los colegios unos 300.000 niños. Editamos 4 revistas en castellano que veis acá: Poppy, Caracola, Leo Leo, Reportero Doc, 3 en catalán y 3 de aprendizaje del inglés. Hemos querido empezar un ciclo de conferencia, de webinar sobre el fomento de la lectura, y que mejor que Ana Garralón. Ana es Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2016 por su blog, Ana Trambana. Es experta en literatura infantil, da conferencias en América Latina, en España, y realmente toda una experta. Entonces ahora le voy a ceder la palabra. Deciros también que, como detalle, podéis, si los que os interesa, tenéis un código de descuento para suscripción en nuestra web Bayard Educación, y el código, pero lo vais a ver en pantalla, es WebN10. Bueno, muchas gracias y dejo la palabra a Ana. Bueno, bienvenidos a este webinar. Quiero agradecer a Bayard y a Gestionando Hijos que nos presta su casa para este vídeo. Y quisiera comentar también que hay un chat para preguntas. Vamos a tener unos minutos para responder algunas de estas preguntas. Y bueno, el tema que nos ha traído hoy aquí es una pregunta difícil, y es: a mi hijo no le gusta leer, ¿qué puedo hacer? Voy a contestar con otras preguntas, con qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Creo que son elementos que nos van a permitir reflexionar sobre nuestro trabajo de mediación, porque una parte importante de lo que estamos haciendo es mediar en la lectura y crear lectores. Bueno, sobre el qué, yo preguntaría: ¿qué libros está leyendo tu hijo que no le gusta leer? ¿Qué tipo de libros está leyendo? Está leyendo ficción y a lo mejor no le gusta, porque lo que le gusta es leer libros de dinosaurios. Dice que no le gusta leer porque son lecturas obligatorias. Por ejemplo, a veces las lecturas que hay en la escuela no son mucho de su agrado. Les estamos dejando realmente que elijan sus propias lecturas. Esta sería como la cuestión primera, ¿no? Creo que todos los que somos lectores sabemos que hay un goce personal, hay una especie de felicidad en los libros que nos gustan, y esa oportunidad también tienen que tenerla los pequeños. Muchas veces les recomendamos libros porque estamos como muy acostumbrados a decirles qué tienen que hacer, pero es importante que ellos elijan también sus libros, que se equivoquen, que dejen un libro a medias si no les ha gustado. La segunda cuestión sería ¿cómo está leyendo? Estamos hablando lo suficiente, estamos conversando lo suficiente con los niños sobre cómo están leyendo. ¿Comprende todo lo que lee o no? ¿Hay cosas que no pescan la lectura? ¿Es un libro que está por encima de sus posibilidades o por debajo? Hay una tendencia ahora con los libros para niños de que todo esté muy masticadito y todo esté muy claro, y a veces simplemente no les gusta leer porque se aburren, porque la lectura no es un reto. Y le parece que es un libro fácil. Entonces, con una conversación podemos saber en qué momento de la lectura están y también cómo podemos ayudarles. Otra cuestión también en este cómo es algo que recomendamos mucho en la mediación de lectura, y es leer en voz alta. Yo he traído un libro que me gusta mucho que se llama La magia de leer en voz alta. Quizá algún día podemos hacer un encuentro sobre este tema, que me parece que es muy poderoso. Leer en voz alta es algo que yo creo que todos hacemos en casa, pero no tenemos la conciencia real de lo importante que es, ¿no? Leer en voz alta genera vínculos de afecto y de amor
ayuda al desarrollo neuronal, ayuda a prestar atención y también deja volar la imaginación. Hay una pequeña cita de este libro que quería leer que dice: hay un remedio para este vacío de los hogares, porque está hablando de cómo hay una desconexión entre padres y hijos en la sociedad contemporánea. Una forma tierna y poderosa de recuperar el contacto personal, evitar las interrupciones y fortalecer las relaciones. Tal vez parezca poca cosa, pero no lo es. Podemos leer en voz alta libros, reservar un hueco cada día, podemos dejar los mundos pixelados y descansar al menos un rato para desconectar y mantener una auténtica conexión humana. También de este libro, perdón que insista, pero realmente es una experiencia muy notable. Hay investigaciones que indican que el desarrollo neuronal se potencia muchísimo cuando hay este encuentro con la lectura en voz alta. Y dice el libro: en el año 2014 la Academia Americana de Pediatría recomendó a los 62.000 médicos que la componen que aconsejaran a los padres que acudían a su consulta que les leyeran en voz alta a sus hijos. Y dice ese comunicado: leerles con regularidad en voz alta a los niños pequeños estimula los patrones óptimos para el desarrollo del cerebro y fortalece la relación paterno-filial en una etapa crítica del desarrollo infantil, lo cual a su vez fomenta el lenguaje, la alfabetización y las habilidades socioemocionales que uno tendrá a lo largo de toda su vida. ¡Wow! ¿No? Habilidades para toda su vida. Aquí también quisiera decir que muchas veces cuando los niños ya saben leer, los adultos dejamos de leerles en voz alta. Pero quisiera recordar que es muy importante seguir leyéndoles, porque una cosa es lo que puede leer un niño por sí mismo y otra cosa es lo que puede escuchar con un grado mayor de dificultad, y podemos leer perfectamente Alicia en el País de las Maravillas a un niño de 7 años que sería incapaz de leer por sí mismo. Bueno, otras dos preguntas serían ¿cuándo y dónde? Para pensar como en estos momentos. Aquí quiero reforzar lo importante que es crear un ambiente para la lectura, crear un lugar, un tiempo y un silencio también. Yo creo que todos vivimos en un momento de mucha estimulación por todos los lados y esto para leer no es muy bueno. Entonces quizás tus hijos no leen porque no están encontrando ese momento personal, ese silencio, ese ratito que es para leer, que nosotros tenemos que fabricar en casa, nosotros tenemos que crear ese espacio en casa. Y la última pregunta que traigo es ¿por qué? ¿Por qué leemos? ¿No? Es una pregunta también para nosotros. ¿Están los niños motivados para leer? ¿Están leyendo cosas que les gustan? ¿Piensan que es algo valioso? Porque muchas veces entra como en una categoría de, bueno, ahora te vas a leer y nos dejas en paz o cosas así, pero le quitamos como ese valor que tiene la lectura. Y aquí hay una cuestión que también quiero preguntaros como adultos, y es ¿qué lugar ocupa la lectura en vuestra familia? Si se habla de ello, si vuestros hijos os ven con un libro en las manos, si ven que en el almuerzo o en la comida hay una conversación alrededor de un libro, si vais a las librerías con ellos, si vais a las bibliotecas. Todo esto significa que si para nosotros es importante leer, ellos también lo van a considerar importante. Y bueno, quisiera ver si hay alguna pregunta para contestar, porque en principio yo ya he tocado como los puntos más destacados. Una pregunta es: libros recomendados para niños que empiezan a leer.
Bueno, tengo que decir que esta fase de comenzar a leer es la fase de la maravilla. Realmente es un momento donde los niños descubren que esas letras, esos signos que hay en el libro significan cosas. Suele ocurrir que entran como en una especie de voracidad por la lectura y les encantan muchos libros. Concretamente para los que empiezan a leer, a mí me gusta mucho recomendar los libros de Arnold Lobel. Son historias sencillas como Búho en casa, Sapo y Sepo. Son historias llenas de aventuras que tienen como el lenguaje controlado pero con buen nivel, y también les apelan un poco a una parte psicológica, a una parte de aquí están contando cosas que a mí me pasan pero yo no sé exteriorizar. Otros libros para esta edad son Tommy Ungerer, Maurice Sendak, y si quieres leerle en voz alta, son muy estimulantes los libros, por ejemplo, de Roald Dahl, porque son muy divertidos, seguramente conocéis las películas, y yo os animo a que también leáis en voz alta estos libros, que son claramente para una edad superior, pero que van a incrementar muchísimo el vocabulario y su relación también con lo que es la literatura. O sea, no tenemos que olvidar que estamos hablando de literatura y estamos hablando de la narración, de contar historias de una manera. Aquí se utiliza el lenguaje, se utiliza una manera de explicar las cosas y nos pone en relación con una tradición antigua de los mitos y también como de cuestiones humanas que no pasan en el tiempo. Tengo aquí a mis secretarios, libros de no muchas páginas. Bueno, ahora todos conoceréis que hay como mucho libro álbum, que es cierto que son libros donde la ilustración es muy poderosa, que también es muy interesante porque hay una invitación a imaginar las historias, y son libros que no tienen mucho texto y que están muy bien para empezar y también para lectores que ya leen, que tienen 8 o 9 años, pero que les da pereza. Entonces, volver a libros de pocas páginas les da una cierta seguridad, ¿no? Porque saben que pueden terminarlo, porque saben que no va a ser difícil, entonces también está muy bien. Pero la lectura es subir una escalera y creo que hay que acompañar en ese ir buscando libros cada vez más, con más páginas, ¿no? O con más contenido para acompañarles en esta evolución. La pregunta de adultos que dicen que los niños no quieren leer libros que nos gustan a nosotros. Eso tiene mucho que ver con la elección, o sea, porque a los adultos a veces nos gusta un tipo de libros que, por ejemplo, tiene valores o queremos aprovechar porque son educativos o porque tienen un mensaje muy claro, y a ellos no les interesa, a lo mejor les interesa otro tipo de libros. Tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no le gusta este? Y le podemos preguntar, ¿por qué no te ha gustado este libro? Y es muy bueno que nos diga, pues no me gusta porque no me interesa, porque ya me lo sé, por las cuestiones que sea. Y ahí ir como afinando el gusto, ¿no? Porque creo que también los niños tienen derecho a equivocarse y a elegir sus propias lecturas. Otra pregunta es libros para adolescentes que les dan confianza porque pueden para hablar con los padres. Bueno, adolescentes no sé a qué edad nos referimos. Si son adolescentes que ya han leído, que han leído de pequeños, que tienen un bagaje literario, lo mejor es como empezar a compartir lecturas lecturas nuestras, lecturas que leímos cuando teníamos su edad
y queremos compartir como esa tradición, decir, mira, yo leí eso cuando tenía tu edad. Pero también hay ahora mismo en el mercado como muchos libros que les pueden interesar, pero vuelvo a repetir, es muy importante que hablemos y que nos digan qué temas les interesan, qué les gusta, qué están buscando. Hay adolescentes que les gusta el manga, que es algo que a los adultos a lo mejor no nos interesa tanto, que prefieren leer cómic. Entonces hay que tratar un poco de estar alineados con sus gustos, con ser receptivos. Por ejemplo, leernos nosotros un manga que no leeríamos normalmente, pero leerlo y establecer una conversación. Y ahí los adolescentes se van a dar cuenta que ese mundo de los adultos también está interesado en lo que le gusta a él, ¿no? La última pregunta no la inquieto. A la noche. Vale, alguien. Vale. Bueno, no sé si esa pregunta de niños que son inquietos en la noche podemos contestar sin saber un poco más el contexto. No sé la edad que puede tener, no sé por qué tiene esa inquietud. O sea, hay una edad donde los niños tienen miedo de ir a la cama, tienen miedo de despedirse, de dejar el día. Los libros que pueden acompañar este momento son muy interesantes y, por ejemplo, Donde viven los monstruos es un libro que tiene una especie como de poder balsámico, ¿no? Los niños se identifican con lo que le pasa al protagonista, les da una tranquilidad psicológica de que alguien más está un poco en su onda de preocupaciones, tiene un final feliz, es decir, creo que ese momento de leer antes de dormir es, no importa lo que haya pasado durante el día, estoy aquí contigo y vamos a tener un momento de amor, de cariño, de estar juntos y te voy a regalar una historia, ¿no? Entonces, aquí quizás sería interesante ver qué libros pueden, digamos, captar esa atención. Hay niños que les gusta que les lean antes de dormir Pinocho o libros más clásicos que son más complejos, ¿no? Pero creo que leer en voz alta sí puede dar esa tranquilidad, ¿no? Que es un espacio, un silencio y es un momento de calma. A ver, seguimos con las preguntas. Ahora con la pandemia, ¿cuál sería el método adecuado para fomentar la lectura sin recurrir al móvil? Bueno, habréis visto en las noticias todos estos reportajes que hay de que las nuevas generaciones tienen menos competencias lectoras que las anteriores. Yo creo que sin alarmismos, porque el móvil está muy bien y no podemos evitarlo. Creo que sí que hay que crear un momento y un espacio para la lectura, igual que lo tenemos para tantas otras cosas, hay que crear ese hábito de ese momento en que vamos a leer. Tenemos que elegir los libros y tenemos que crear. A mí me consta que durante la pandemia ha habido un incremento muy grande de lectura en casa. Es decir, una vez que uno ha estado ya con el móvil, con las películas, con las series, llega un momento que uno requiere como esa paz y esa tranquilidad de me voy a sentar con un libro y El libro, una buena historia crea como un muro delante de la realidad, ¿no? Y esa forma de entrar en otro mundo también la podemos propiciar, y mucho más ahora que estamos tan pendientes de las noticias y de la información. Bien, una pregunta que me parece muy interesante. Si se aburre de un libro, ¿hay que dejarlo o obligarlo al terminarlo? Bueno, gente, no podemos obligar a leer, o sea, podemos obligar a comer unas lentejas y más o menos, pero a leer no se puede obligar. Creo que la posibilidad de abandonar un libro es un estímulo muy interesante cuando hablamos de promoción de la lectura.
nosotros lo hacemos. Nosotros, si un libro no nos gusta, lo dejamos. Así que, ¿por qué ellos no pueden hacerlo también? Ahora, lo que sería interesante sería hacer una conversación. Bueno, ¿por qué te aburre? Y también eso nos va a dar muchas pistas sobre los libros que le gustarían o libros que preferiría leer en lugar de ese. Pero en ningún caso creo que lo de obligar a leer es como obligar a querer, ¿no? Es como que no sale. Otra pregunta, si sus padres son grandes lectores, ¿eso influye en el niño? Bueno, obviamente sí. Obviamente familias donde hay una biblioteca, donde hay padres que leen, son un modelo. Es un clásico de gente que cuenta cómo se inició la lectura. Iba a casa de mi abuelo y tenía un montón de libros. Tenía una tía que leía mucho y me regalaba siempre un libro. En mi casa siempre había una biblioteca y me gustaba curiosear. Creo que hay una cuestión, cuando vemos a alguien leer, cuando vemos que está inmerso en su mundo, cuando vemos que es alguien que es ajeno a lo que pasa alrededor, desde fuera nos da como una cierta curiosidad y también como una cierta envidia. Y creo que a los niños les pasa esto, que ven a alguien que está leyendo y les gustaría saber por qué está tan concentrado, qué tiene eso de especial, ¿no? Así que sí, claro, es un absoluto modelo. El problema sería cuando hay padres que no les gusta leer y quieren que sus hijos lean, ¿no? Pero un modelo de conducta lectora, por supuesto, anima muchísimo a los lectores. Y bueno, el chat queda abierto. Me gustaría invitaros a que escribáis más preguntas, más inquietudes. Quizás para otro chat podemos retomar algún tema que aparezca. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado presente.